La ciudad monumental de Cáceres conserva un conjunto histórico-artístico único, que en 1986 fue reconocida por la UNESCO como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. El centro histórico se encuentra entre los 3 mejores conservados de Europa, apreciándose en él las construcciones que las culturas cristiana, musulmana y judía dejaron en la ciudad. Si a esto añadimos que su Semana Santa está declarada fiesta de interés turístico internacional y su excelente gastronomía, son suficientes razones para hacer una visita a la ciudad. Pero Cáceres es algo más. Es una ciudad vibrante, con una amplia oferta cultural, entre la que cabe destacar el Festival de Teatro Clásico y el Festival de Cine Español, con sus famosos premios San Pancracio, que para David Trueba son los premios de cine más prestigiosos del país. Festivales musicales como el WOMAD, el Cáceres Irish Fleet y el Festival Internacional de Blues hacen que sea una ciudad ideal para los melómanos. Los aficionados de las motos tienen también aquí su propia concentración motera y su festival de rock. Se llama Festival Europa Sur y cada año reúne a cientos de moteros. También Cáceres ha sido escenario de numerosas películas y series de televisión, como Juego de Tronos, Isabel y la serie americana Steel Star Cross o 1492, La Conquista del Paraíso, dirigida por Ridley Scott. Dimos un paseo por la ciudad la tarde que llegamos. Al día siguiente contratamos una visita guiada por la mañana y otra por la noche. Ambas son complementarias y en la nocturna nos contaron además multitud de leyendas y curiosidades de la ciudad. Comenzamos nuestro itinerario por la Plaza Mayor, que es el tradicional punto de reunión de los cacereños. Este espacio comienza a ser utilizado después de la Reconquista como mercado de la ciudad, urbanizándose a partir del siglo XV. En sus soportales se fueron instalando comerciantes y artesanos con establecimientos fijos. También era y sigue siendo el lugar donde se celebran los acontecimientos y espectáculos de la ciudad. En muchas ocasiones se utilizó como coso taurino o para celebrar torneos. Está presidida por el Ayuntamiento, construido en 1869 por Ignacio María de Michelena. En ella se pueden contemplar monumentos tan emblemáticos como la Torre de la Hierba, la de los Púlpitos, la Torre del Horno, el Foro de los Balbos y sobre todo la Torre del Bujeo, junto con la Ermita de la Paz. Subiendo unas escaleras desde la Plaza Mayor, entraremos en el casco antiguo por el Arco de la Estrella. Es la puerta principal de acceso a la ciudad monumental y une la Plaza Mayor con la Plaza de Santa María. De estilo barroco, fue construida por Manuel de Larra Churriguera en el siglo XVIII, sobre una construcción previa del siglo XV. Se trata de un arco rebajado de gran amplitud, hecho de esta forma para facilitar el paso de los carruajes a la ciudad monumental. Está construido mediante perforación de la muralla, por lo que conserva su almenaje. En la parte posterior hay un templete en el que está la estatua de la Virgen de la Estrella, que da nombre al arco. A esta imagen se confiaban los viajeros cuando salían de la ciudad y a ella agradecían su regreso. Esta puerta fue el lugar elegido por la reina católica para jurar los fueros y privilegios en 1477. También en este mismo arco lo juró su marido, el rey Fernando, 2 años después. La Torre del Bujaco es la más importante de la ciudad y uno de los símbolos de Cáceres. Es una torre albarrana construida por los almohades en el siglo XII, sobre una base de sillares romanos. Su altura aproximada es de 25 metros con remate de almenas. Se puede acceder a su interior, donde hay un centro de interpretación sobre la historia de Cáceres, y subir a lo más alto desde donde hay unas vistas increíbles de la ciudad.
Se puede pasar también por encima del Arco de la Estrella y visitar parte de la muralla, la Torre de los Púlpitos y la Torre del Horno. El nombre de Bujaco le viene del califa Abu Yaqub, cuyas tropas conquistaron la ciudad en 1173 después de 6 meses de asedio. Desde una parte de la muralla hay una buena vista de la Torre de la Hierba y del Foro de los Balbos, donde se encuentra una copia de la estatua del genio andrógino, cuya figura original, que data del siglo I, está en el Museo Provincial de Cáceres. También desde allí puede verse el Pilar de San Francisco, que es uno de los abrevaderos que había a las afueras de la ciudad en el Camino de Mérida. Es una obra del siglo XVI de estilo plateresco. Tiene 2 escudos de Cáceres a los lados y un escudo de los Reyes Católicos en la parte central. La Torre de la Hierba es una albarrana de construcción árabe del siglo XII. Antiguamente, a los pies de la torre se pagaba el impuesto de hierbas por tener ganado pastando en las tierras de la ciudad. En sus inicios, la muralla fue una construcción romana del siglo I. Fue reforzada posteriormente por los almohades en el siglo XII. El Arco del Cristo fue el primero construido en la muralla romana en el siglo I, siendo el único de este periodo que ha llegado hasta nuestros días. De las otras 3 entradas romanas de la muralla, 2 desaparecieron, la Puerta de Coria y la Puerta de Mérida, y la otra se transformó en el Arco de la Estrella. Al mismo tiempo se fueron abriendo otros accesos, como el Postigo de Santa Ana. Una estrecha calle sube desde el Arco de la Estrella hacia la Plaza de Santa María, donde se encuentra la concatedral. Es la iglesia más importante de la ciudad. Le fue otorgada la categoría de concatedral en 1957, compartiendo sede episcopal con la Catedral de Coria. Es de estilo románico en transición al gótico y fue construida entre los siglos XV al XVI sobre una obra anterior. Las portadas siguen modelos góticos. En el interior destaca su retablo mayor plateresco del siglo XVI, de cedro y pino sin policromar, dedicado a la Asunción de la Virgen. Así como la capilla del Cristo Negro, cuya imagen es la protagonista de una de las procesiones más importantes de la Semana Santa cacereña. En el exterior, en una esquina, vemos la escultura de San Pedro de Alcántara, obra del extremeño Enríquez Pérez Comendador. Tiene fama de atraer la suerte si se le toca los dedos de los pies, de ahí su brillo. Esta escultura tiene otro particular. El propio escultor fue el modelo de la cara del santo. La subida al campanario merece la pena, porque desde allí arriba hay unas vistas espectaculares de todo el casco histórico de la ciudad. Además, se pueden ver de cerca las 5 campanas, que tienen nombre. Las 3 grandes se llaman Mercedes Calle, María de Moraga y Mencía de Ulloa. Las 2 más pequeñas se las conoce como las Virtudes. Manolo no se resistió a tirar de la cuerda para golpear el badajo de una de ellas y hacerla sonar. El Palacio Episcopal se encuentra en un lateral de la plaza. Fue mandado reedificar por el obispo Pedro García de Galarza a finales del siglo XVI. En su portada destaca el escudo del obispo Galarza y 2 medallones que representan a un indio y a una india americanos. Justo al lado se encuentra el Palacio de Hernando de Obando, levantado a principios del siglo XVI. Fue mandado a construir por don Hernando de Obando y su esposa, doña Mencía de Ulloa,
a quienes podemos ver retratados en dos medallones en los ángulos del arco de la puerta principal. Al ser un edificio privado, está aún por rehabilitar. El Palacio de Carvajal está situado en la calle Amargura y fue erigido entre los siglos XV y XVI, por lo que cuenta con elementos góticos y renacentistas. Dentro de la casa hay un claustro rectangular con arquerías sobre columna. Destaca también su torre redonda del siglo XII. Hay que visitar su jardín, donde existe una higuera de más de 400 años de antigüedad. En esta misma plaza también podemos encontrar el Palacio de la Diputación Provincial y el Palacio del Mayoralgo, con un escudo renacentista en su fachada coronado por un yelmo. El Palacio de los Golfines de abajo data del siglo XV y principios del XVI, de origen gótico con una fachada plateresca de gran interés artístico. Remata el edificio una crestería plateresca de animales fantásticos. En la plaza de San Jorge nos encontramos con la iglesia de San Francisco y el colegio de la Compañía de Jesús. Fueron construidos en el siglo XVIII siguiendo el estilo barroco. En la iglesia destacan las dos torres cuadradas de color blanco rematadas piramidalmente. La escultura de San Jorge, patrón de la ciudad, preside la plaza desde una hornacina. En un lado de la plaza se sitúa la Casa de los Becerra de finales del siglo XV y primero del XVI. Un poco más adelante nos encontramos con la Casa de los Solís, un edificio del siglo XVI. En su fachada se puede apreciar el escudo de la familia Solís, compuesto por un sol con cara humana. A la izquierda de la puerta principal puede observarse una inscripción con las letras correspondientes a cementerio. En la Plaza de las Veletas se encuentra el Museo de Cáceres, que guarda en su interior un gran tesoro, el aljibe hispano-musulmán mejor conservado de España y uno de los mejores del mundo, de los siglos XI y XII. En esta plaza destaca también el Palacio de las Cigüeñas, cuya torre es mucho más elevada que la del resto de los palacios de la ciudad monumental. Se encuentra también aquí el convento de San Pablo, cuyas monjas clarisas hacen unos dulces artesanales de gran fama. Justo al lado está la plaza de San Mateo, con la iglesia del mismo nombre, y el hotel y restaurante Atrio de 2 estrellas Michelin. Al lado podemos ver la Torre de Sande, cubierta de su característica hiedra. Bajando por el callejón de las Monjas nos encontramos con la Casa del Mono o de los Pizarro, de finales del siglo XV. Esta casa guarda una curiosa leyenda. Del Palacio Galarza, de estilo plateresco, destaca la ventana de esquina de su torre. En el Palacio Toledo Moctezuma residió Isabel de Moctezuma, hija del emperador azteca Moctezuma II. En el Palacio de los Golfines de Arriba fue proclamado jefe del Estado Francisco Franco antes de su nombramiento en Burgos,
hecho que se conmemora en una placa en su fachada. En el Palacio de Monroy destaca en su fachada un escudo de mármol con adornos de granito realizado en el siglo XVIII. La Casa Mudéjar es el único edificio de este estilo en la ciudad monumental. Otras casas y palacios destacables son el Palacio de la Isla, el Palacio de los Condes de Adanero, el Hospital de los Caballeros y el Parador Nacional de Turismo, que está integrado por dos edificios, el Palacio de los Marqueses de Torre Orgaz y la Casa Obando Mogollón y Paredes. La Judería Vieja se encuentra en la parte oriental del recinto intramuros, bordeando la muralla. Es de mayor extensión que la Judería Nueva y ha conservado su fisonomía de viviendas populares de casas de una planta con paredes encaladas. El barrio se adapta a los desniveles del terreno, por lo que existen cuestas empinadas. Destaca en él la ermita de San Antonio, ubicada sobre el solar de la antigua sinagoga. La Judería Nueva se ubicó muy cerca de la Plaza Mayor, o Plaza del Mercado, dado que la gente de religión judía tenía los negocios en esta zona. Visitamos también el Callejón de Don Álvaro. En una de las paredes de esta calle, entre los materiales que se usaron para levantarla, se encuentran huesos humanos. Durante nuestra visita a la ciudad nos alojamos en el Hotel Palacio de Oquendo, de la cadena NH, cuyo edificio data del siglo XVI. La ubicación del hotel era perfecta, en la Plaza de San Juan, apenas a 2 minutos andando de la plaza del Ayuntamiento. La plaza estaba siempre muy animada, con terrazas llenas de gente. En una esquina de la plaza se encuentra la parroquia del mismo nombre, de estilo gótico. En su fachada principal se sitúa un grupo escultórico dedicado a la Semana Santa cacereña. Justo enfrente de la iglesia hay un precioso edificio modernista de azulejos azules que aloja una tienda de regalos. La iglesia de San Juan se abre por su parte trasera a otra pequeña plaza, cuyo nombre nos resultó muy familiar, la Plaza del Doctor Durán. La iglesia de Santiago está situada fuera del recinto amurallado y en el exterior destacan sus portadas góticas. En el interior hay un magnífico retablo realizado por Alonso de Berruguete. En esta iglesia destacan también las imágenes que alberga, siendo las más importantes el Jesús de Nazareno y San Judas Tadeo. En la misma plaza de la iglesia se encuentra el Palacio de Godoy, de estilo renacentista. Este palacio cuenta con un magnífico balcón de esquina. También extramuros, en la Plaza de la Concepción, próxima al Parking Obispo Galarza, donde dejamos el coche, podemos ver una escultura titulada El Redoble, dedicada a la jota extremeña. Continuamos por la calle Parras hacia la zona más moderna de la ciudad y nos encontramos con el Gran Teatro de Cáceres, edificado en 1929. Desembocamos en el Paseo de Cánovas, que es una amplia alameda de finales del siglo XIX, donde podemos ver varias esculturas, plantas y fuentes.
La Alameda concluye en una amplia rotonda donde está instalada la Cruz de los Caídos. Nada más comenzar la Alameda nos encontramos con la Casa Tomás Pérez. Esta casa, de estilo ecléctico, está considerada como la joya arquitectónica del Cáceres del siglo XX. Y no nos fuimos de Cáceres sin antes visitar el Parque del Príncipe. Aunque ya estaba atardeciendo, nos dio tiempo a ver y fotografiar algunas de sus bonitas esculturas. Sin duda, Cáceres es una ciudad para visitar y disfrutar, una joya arquitectónica del patrimonio español.